Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Hoy vamos a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Y como siempre, pues pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender su santísima palabra. Y qué oportuno, porque precisamente vamos a hablar del Espíritu Santo en estos dos versículos. Así es que leemos en Romanos 8, 26 y 27 y dice: de igual manera, el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Bien, antes de glosar nuestra enseñanza y que a la vez es aprendizaje para nosotros, vamos a recordarles que por favor les den al like, manita hacia arriba, que compartan esta transmisión, y los que no se han suscrito, que se suscriban por favor y le den a la campanita para que le llegue cada vez que estamos haciendo entrega de reflexiones bíblicas. Así es que gracias por estar ahí con nosotros. Bien, leemos de nuevo en Romanos 8, 26 y 27 lo que el Espíritu dice. Dice: y de igual manera, esto es el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bien, el apóstol Pablo está hablando aquí de la potencialidad de la ayuda del Espíritu y qué debemos hacer. Recuerden que cuando Jesús ya había consumado todo el hecho de su llegada, su muerte y su resurrección, les dijo a los discípulos: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré el Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que tiene real y efectivamente la potestad de cuidarnos a todos, y es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice la palabra, es a quien nosotros debemos poner toda nuestra fe para con la salvación que es en Cristo Jesús. Hay religiones muchas veces que hablan de que por qué hay que adorar o poner nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque la palabra misma nos dice que el Dios de toda creación es el Dios Padre, el que mediante su Espíritu nos protege mientras estemos en la faz de la tierra, aquellos que hemos profesado a través de la sangre y el sacrificio del cuerpo de su Hijo en la cruz, nuestra salvación para la vida eterna. A través de esa fe es que nosotros entonces situamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la guía del Dios Trino, Dios verdadero. Entonces, el Espíritu Santo siempre está abogando por nosotros con gemidos indecibles. Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque es a quien Jesús, nuestro Salvador, dejó aquí en la tierra
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que a través del Espíritu Santo seamos, ese es el guardián nuestro. El Espíritu Santo es nuestro guardián porque intercede por nosotros con gemidos indecibles. Significa que tenemos que estar atentos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos dice, nos hace saber cuando nosotros estamos a punto de cometer algún pecado. Y no es que no cometamos pecado, cometemos pecado involuntariamente muchas veces, pero el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Es decir, cuando nosotros, muchas veces los seres humanos, fíjense, yo he estado a punto de cometer pecados, creyendo que voy a hacer algo bien, y en mi espíritu, el Espíritu Santo me dice, no lo hagas, porque no está bien y te hará más mal que bien. Entonces, esa es la advertencia que nos da el Espíritu Santo, que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Pero ¿quién lo tiene? ¿Los cristianos? ¿Los de otra? ¿Los que profesan una religión? No. Lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que es descriptible únicamente a aquellos en quien se ha posado el Espíritu Santo por haber confesado a Cristo como su Salvador. Es por eso que Cristo Jesús no le dice a todo el mundo, miren, el mundo entero, les dejé el Espíritu Santo ahí para que Él lo redarguya de pecado, para que esté con ustedes hasta que yo venga. No. Él se lo dice a quienes, a los que en Él creyeron, a los que en Él creen. O sea, por eso dice la palabra aquí que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que acabo de decir, cuando creemos que vamos a hacer algo y lo que estamos es a punto de cometer un pecado, ahí se manifiesta nuestra debilidad, en la que el Espíritu Santo nos dice, cuidadito. No cometas ese error, porque un error puede convertirse en pecado. No todos los errores son pecados. No he dicho eso. Usted puede cometer un error que no necesariamente sea un pecado, pero sí puede cometer pecados que todos son errores, porque el Señor nos advierte sobre esos pecados que debemos preservar y no cometer a través del Espíritu Santo. Es necesario, para tener el Espíritu Santo, que hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Fíjense, se ha tergiversado muchas veces la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera? Bueno, de manera que hay muchos que están tan confundidos que creen que al recibir a Cristo, después, posteriormente, que usted ejecute el cambio que todo cristiano cuando llega nuevo debe de permitir que el Señor haga, entonces es cuando en una segunda etapa viene a usted el Espíritu Santo. No es así. No es así. Inmediatamente usted confesó a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo llega hasta usted, porque este es el que lo va a redarguir de pecado. Este es el que va a interceder con gemidos indecibles para que usted no cometa los pecados después que ha sido sanado, salvado y confesado al Padre por Cristo Jesús. Entonces estamos bien claros en que, como dice aquí, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, de su Espíritu, suyo. Por eso es que el Espíritu Santo está presto a redarguirnos de los pecados, a advertirnos que no cometamos pecados, porque es el que escudriña los corazones. Cuando nosotros estamos a punto de cometer un pecado, el Espíritu Santo dice, stop, párate, tranquilito, no hagas eso porque es un pecado, no hagas tal cosa porque vas a desobedecer.
Entonces, por eso es que Cristo, cuando se fue, cuando partió de la tierra, después de haber resucitado, les dijo a los discípulos y con ellos a nosotros, que también somos sus discípulos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador: me voy, pero no los dejo solo. Les dejaré el Espíritu Santo, que será su consolador. Por eso decimos y dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro parapente. Usted conoce lo que es un parapente. Usted ha visto a esa gente volando con un parapente como un paracaídas, que lo lleva firme hasta la tierra cuando bajan. Ese es el Espíritu Santo, el que nos resguarda, el que nos lleva a tierra firme. Significa esto, parafraseando, el que nos trae a la verdad, el que nos trae a la claridad de la conciencia para que no cometamos los pecados que ya habíamos cometido anteriormente, ni otros nuevos que se puedan presentar. Dios es fiel y verdadero, y Dios tiene todo planificado. Cuando Cristo estuvo caminando, haciendo su obra sobre la faz de la tierra, muchos no creyeron en él. Otros pedían incluso que les diera, que presentara pruebas de que él era. Y en una ocasión Cristo dijo que yo no doy testimonio de mí, el Espíritu que está en mí da los testimonios. Porque cada vez que Cristo hacía un milagro, él daba gracias a Dios. Pero él es Dios. Sin embargo, usted me preguntaría, ¿y por qué entonces daba gracias a Dios si él es Dios? Porque Cristo vino a la tierra a través de un ser humano, de un hombre. Entonces era necesario que la gente viera que ese hombre estaba siendo usado por el Espíritu de Dios. O sea que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, en cuyo espíritu habitaba el Espíritu del Altísimo, era también un hombre de carne y hueso, que comía, bebía, caminaba, dormía, se cansaba, sudaba. Porque de no ser así, Dios no quiere que usted quiera porque lo vea a él. Dios no quiere que usted crea porque le haga un milagro a usted o a alguien de su familia. Porque el patrón con el que usted trabaja le paga, ¿verdad? ¿Por qué le paga? Porque ha visto la labor que usted ha ejecutado. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere salvarnos a través de su Hijo porque veamos los prodigios que Él puede hacer en nuestras vidas. Él quiere que creamos por fe. Él quiere que creamos en Él. Él quiere que tengamos fe en su Hijo que Él mandó a morir por nosotros en la cruz. Porque Dios es suficiente. Él no necesita darnos prueba a nosotros. Ya Él envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Y nosotros no lo recibimos. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que creyó en Él los hizo hijos de Dios a través de su sacrificio. O sea que Cristo, nuestro Salvador, nos hace su hermano, hijo de Dios conjuntamente con Él. Por eso debemos afianzarnos en cuando llegamos a la doctrina cristiana, en cuanto le creemos a Cristo, en que todo lo que Él predicó, todo lo que Él ha dicho que está en su santa palabra es la gran verdad y que nosotros debemos tener fe en esa verdad.
como lo es en el Espíritu Santo, como dice en el Espíritu Santo, que Él aboga por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo está ahí. Porque Jesús nos salvó y su misericordia llega hasta nosotros por el levantamiento que se manifiesta en el Espíritu Santo. De generación en generación el Espíritu Santo está con nosotros y está para redarguirnos de pecado. Y como dice en Romanos 8, nosotros debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. No es que como lo llama su amigo, su hermano, su padre o su madre, usted va a escuchar Rami. No. No es aquí en el oído, es aquí en el corazón donde usted debe escuchar a Jesús. Cuando el Espíritu nos habla en nuestras mentes. Lo que, como dije en días pasados, lo que el ser humano califica como el sexto sentido, no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Porque no hay tal sexto sentido. Hay el Espíritu Santo que nos habla, al cual debemos estar atentos a su voz. Y asimismo, el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estuvieron juntos, reunidos en aquel día de Pentecostés, casualmente en estos días se celebrará el día de Pentecostés en las iglesias cristianas, las congregaciones cristianas, y estaremos prestos a rendir honor y gloria al Espíritu Santo en Pentecostés. En aquel día, cuando dice la palabra que cuando estaban todos juntos y unánimes, o sea que no basta con que estemos juntos, tenemos que estar unánimes. Unánimes significa en una misma idea, en un mismo espíritu, en un mismo concepto, en un mismo parecer, en un mismo pensar. Para que el Espíritu Santo pueda darnos su bendición. Eso ocurrió en Pentecostés, en el aposento alto en aquella época. Y de ahí en adelante, entonces comenzaron los discípulos a hablar con denuedo sobre la aparición del Espíritu Santo. Dice que en aquel tiempo se presentaron a ellos lenguas como de fuego. Y todos, y muchos de ellos que incluso no tenían, muchos de los que estaban allí, no tenían la misma lengua, eran entendidos en su propia lengua, porque el Espíritu Santo le daba que hablasen. Óigame, eso es extraordinario, eso es grandioso. Digo, pero les repito, para esto hay que tener fe. Si usted no tiene fe, usted no va a creer en los prodigios de Dios que hace a través de su Espíritu Santo. Si usted no tiene fe, usted no va a creer aún en el ministerio de Cristo, que en aquellos años, óigame, en la Biblia no están escritos todos los prodigios que realizó Jesús. ¿No? Habría que hacer 10 enciclopedias, ¿cuántas? 100. Pero los que el Señor creyó más importantes están aquí en la Biblia. Por eso es que yo a veces quizás tenga contradicciones con algunos predicadores y pastores cuando yo digo que se ponen a hablar de los libros apócrifos, de esos que no fueron incluidos en la Biblia, de pergaminos que encontraron, de papiros que se han encontrado después que se escribió la Biblia. Óigame, si al Señor nuestro Dios le hubiese interesado que todas estas cosas se manifestaran para que la gente pueda creer en Dios y en su Mesías, Jesús de Nazaret, lo hubiesen puesto en la Biblia. Lo que no está en la Biblia, a mí lo puedo leer, claro que sí, yo no digo que no, y léalo usted también. Todo lo que se habla en torno
a la historia de Cristo Jesús y de Dios y de la creación y de los apóstoles y de muchísimas cosas que hay ahí que hablan de la historia de la fundación del mundo. Léalo todo. Pero lo único que le puede sustentar su fe, su credibilidad en la realidad de la existencia de Dios y de su Mesías está en la Biblia. No hay que hurgar en ningún otro libro ni citar a nadie. Cada vez que yo oigo un predicador decir, porque el escritor fulano de tal dijo tal y tal cosa, y basado en lo que él dijo, yo entiendo que lo que dice la Biblia, que no. Vanidad. Es todo vanidad. Yo me sitúo en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en lo que yo leo aquí. Claro que estaré en contradicción con muchísimos predicadores y pastores, porque cada cual cree tener una verdad. Yo no creo tener ninguna verdad. La verdad yo la busco en la Biblia. Es ahí donde está la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Y lo que pueda opinar algún escritor cualquiera, hay tantos miles de libros que se han escrito adyacentes a la palabra de Dios y que hablan de la palabra de Dios y que definen y todo eso. Óigame, hay un escritor cristiano aquí en nuestra área, que no voy a mencionar su nombre, que yo he leído libros de él, que tiene uno incluso que habla sobre el Sermón del Monte. Lo que Dios le dice a él que debe escribir ahí, según él, Dios me lo puede decir a mí leyendo el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, como le llaman, las bienaventuranzas de Cristo, todo eso. Él te lo dice ahí también. Porque el Espíritu no está exclusivamente alineado a ningún predicador, ni a ningún pastor en exclusivo, ni a ningún evangelista en exclusivo. El Señor te habla a ti, me habla a mí, le habla a él, a aquel. En su palabra, todo el mundo. Es más, yo he llegado a la conclusión y a la certeza mediante el estudio a las Escrituras, que un mismo versículo de la Biblia, usted lo lee 100 veces y las 100 veces el Señor le va a ministrar diferente. Todo enseñanza. ¿Por qué ustedes creen que los cristianos leemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Es porque no tenemos nada que hacer? No. Es porque el Señor tiene buenas nuevas cada día en su palabra. Es porque lo que te dijo ayer leyendo su palabra, mañana tú la vuelves a leer y te va a decir cosas diferentes, nuevos prodigios, nuevas esperanzas, nuevas doctrinas que se enmarcan dentro de lo que es el cristianismo. Pero todas convergen. El Señor no te va a decir en un versículo de la Biblia, no, hoy es el día en que yo te digo arrodíllate, ora con temblor y temor, y mañana te va a decir en ese mismo versículo, hoy yo te digo que no es necesario orar, que no tiembles, que no llore, que no pidas con gemido. No, te va a decir lo mismo que te dijo en otras palabras, o te va a decir cosas diferentes, pero todas convergen en lo mismo. La palabra de Dios no tiene error, y tú la lees hoy y la lees dentro de 10 años y te va a hablar del amor de Cristo y de las esperanzas que hay en él. Porque Dios es específico, pero Dios multiplica sus buenas nuevas cada vez que leemos su palabra. Por eso dice la palabra, escudriñad la palabra, porque os parecéis que en ella. Óigame, cuando usted escudriña la palabra de Dios, hay un mensaje precioso, pero mañana hay otro más precioso. O sea, no deje de leerlo. El libro de los Hebreos, yo lo leí ya. No importa. Léalo otra vez y otra vez. Apocalipsis, léalo 600 veces que sea necesario, porque el Señor cada día le va a ministrar algo nuevo, beneficioso para su salvación. El Espíritu Santo es
el espíritu de vida, el espíritu de Dios que Jesús dejó para que nosotros estemos advertidos sobre no cometer pecados y más aún para resguardarnos de los malos espíritus. ¿Quiere usted recibir a Jesús como su Salvador para que el Espíritu Santo more por siempre en su corazón? Este es el momento. Su amigo y hermano Rami Pérez ya está llegando al final de estas reflexiones bíblicas y les damos la oportunidad de que usted, como yo, conozca a Cristo Jesús y tenga la oportunidad también de llegar a la vida eterna y de que mientras estemos aquí en esta tierra que somos peregrinos y extranjeros, podamos estar cubiertos bajo el manto del Espíritu Santo. ¿Alguien en la audiencia quiere recibir a Cristo como su Salvador? Bien, pues haga la confesión de fe junto con este humilde servidor. Señor, repita conmigo, Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado, lleno de iniquidad, pero arrepentido. Límpiame, Señor. Quita de mí todo rencor. Quita de mí toda amargura. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies por toda la eternidad, dándote honor, gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe junto conmigo, usted está en el redil de Cristo Jesús. Cuando todo esté en calma, busque una congregación cristiana, lo que llamamos iglesia cristiana, pero ese es el templo. La iglesia somos los cristianos. Hable con su pastor y dígale que usted recibió a Cristo como su Salvador. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y el Espíritu Santo del cual hemos estado hablando hoy, ese le enseñará todo lo bueno que Dios tiene para usted y la vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así es que su amigo y hermano Rami Pérez les dice hasta la próxima. Shalom, shalom.